eso entro por la ventana, presagios de algo mejor. Lo saludamos, ya lo presentamos brevemente al invitado de hoy, que muy amablemente vino a visitarnos y a hablar con motivo de que se conmemoró el 22 de julio, el Día Mundial contra la Megaminería. Nos pareció oportuno poder hablar y preguntarnos, ¿no?, como sociedad, qué modelo queremos de provincia, qué es la minería, qué es la megaminería, si hay alguna diferenciación en estos términos. Es por eso que hoy lo tenemos aquí para sacarnos todas las dudas. ¿Qué tal? Bienvenido, Néstor o Omar, no sé bien cómo llamarlo. Como sea, pero yo estoy agradecido que me den esta oportunidad. Para... No, por favor, sabemos que usted es un militante de este tema, hace mucho tiempo que viene trabajando y usted me recordó en realidad que el 22 era el día de la megaminería. ¿Por qué se recuerda ese día y qué es lo que se quiere reflexionar o recordar como el Día Mundial contra la Megaminería? ¿Cuál es la razón de ser de este día? Cuéntenos. Lo que pasa es de que es una práctica relativamente nueva. Sí. Es una manera para hacer minería que nosotros consideramos insustentable. Ajá. Por una serie de razones que van desde que es imposible remediar, digamos. No me diga, la remediación ambiental no es imposible. Posible. Porque, a ver, si nosotros analizamos el método, yo quiero marcar la diferencia, sí, por supuesto, entre la minería tradicional, en la que las empresas, digamos, hacen la búsqueda de una veta y una vez que la hallan, excavan un socavón para llegar a ella. Sí. Y entiendo que si los gobiernos, ¿no es cierto?, hacen los controles adecuados, una vez que finaliza la explotación de la veta, uno puede suponer que todos los residuos sólidos que quedan se colocan adentro de la mina, se cierra la mina y se deja que la naturaleza actúe. En consecuencia, el impacto ambiental, digamos, puede ser controlado. Ajá. La Esa sería la megaminería minería tradicional, podemos llamarla. La que nosotros conocemos, que se practicaba en Minas Pirquitas, en el Aguilar. Y la megaminería es otra cosa, digamos. Se busca yacimientos de baja ley, con un porcentaje muy bajo. Se vuelan los cerros con explosivos plásticos. Sí, sí. Entonces lo que era un cerro se transforma en un agujero gigantesco, que por supuesto ya no tiene remediación posible. El producto de esas voladuras se mezcla con ingentes cantidades de agua. Sí. Y además se le adicionan químicos, como el cianuro, como el mercurio, que son altamente tóxicos. Sí. Que tiene, por supuesto, el propósito de que las partículas de los elementos minerales que se busca, generalmente los metales pesados, se reúnan y para que una vez que pasa, digámoslo groseramente, para que todos entendamos, por la zaranda, digamos, los metales quedan y el resto del barro se deposita en un diques de cola, donde las empresas realizan digamos, algún tratamiento previo y se deja ahí. ¿Esto es lo que se conoce como minería a cielo abierto? ¿Es lo Efectivamente. Mismo? Claro. Sí. En realidad podríamos también catalogarla como megaminería a cielo abierto hidroquímica, ¿no? Porque se usa mucha agua. Claro. Y porque se le adicionan estos químicos. Sí, o sea, el daño ambiental está por un lado por el derroche del agua y por otro lado por los pasivos ambientales que se van produciendo, ¿no? Pero además, digamos, los diques de cola, ¿no? A ver, nosotros, digamos, la megaminería en la Argentina se desarrolla sobre la cordillera, que es una zona sísmica. Entonces, es altamente probable que por alguna razón natural, que puede ser un sismo o un deslave, los diques de cola terminen derramando aguas abajo, porque para colmo estas explotaciones se realizan a gran altura.
Claro. Nosotros tenemos claro, el claro. ejemplo del año pasado, fin del año pasado, cuando en Veladero, digamos, hubo un derrame y los pobladores de Háchal hasta el día de hoy siguen consumiendo agua que tienen que comprar en los supermercados porque la que baja del arroyo ya no sirve más. Claro, y esto a consecuencia de esa explotación que se hizo, digamos. Es que es inevitable que eso suceda, porque digamos no hay tratamiento posible de esa basura química. Yo entiendo de que la única razón que justifica la megaminería son los bajos costos. Por un lado, Ajá. Ah, esto es más económico que el obviamente, digamos, dinamitar los Sí, cerros sí, sí, sí. relativamente barato y además usa muy poca mano de obra, ¿no? Claro, A diferencia de la minería tradicional que nosotros recordamos, yo recuerdo sí, en los 70, por ejemplo, Minas Pirquitas, vivían dos poblaciones claro. de la mina, y en Mina El Aguilar también, digamos, Sí, sí, había sí. mucha gente trabajando. Y ahora, digamos, esta nueva metodología origina, digamos, beneficios exorbitantes a las empresas que las explotan. Claro, por la rapidez. Pero los y los daños bajos ambientales y los resultados son terroríficos para la sociedad. Sí, En sí, general, para las comunidades aledañas, pero termina afectándonos a todos. sí, Digamos, un ejemplo, nosotros tenemos ahora que se va a cerrar Minas Pirquita, ¿no? sí, Y sí. dicen, bueno, yo escuché de que se hablaba de la estabilización de los diques de cola. ¿Qué estabilización se puede hacer si uno no puede predecir los cambios geológicos? Ujú. De ninguna manera, porque puede haber, como digo, un sismo, un deslave o una precipitación muy Sí. intensa que haga que se derrame. Ujú. Digamos, nosotros esto lo hemos vivido en Jujuy y eso es lo peor, digamos, ya sabemos lo que pasó, por ejemplo, en Abrapampa, Abrapampa. donde la mayor parte de la población continúa contaminada, porque Sí. todavía ahí falta la remediación ambiental. Sí. De hecho, hace mucho, ¿no?, que se habla de un plan de remediación ambiental en Claro. Metalhuasi. ¿En qué consiste este plano? ¿Qué es lo que se Bueno, buscaría? Si bien usted dice que no se puede Lo que el remediar gobierno absolutamente. digamos, anterior hizo fue poner una cancha de básquet, digamos, encima de los residuos. Pero yo insisto de que falta la remediación sanitaria, porque esa población requiere de, Claro, de una atención. de una dieta Ujú. que debe ser provista por el Estado. Pero además hay otra cosa, hay Sí. que indemnizar a todos esos Claro. pobladores, porque el plomo en sangre que ellos tienen nunca Sí. se va a ir. Y las madres se lo dan a los hijos. Ujú. Quiere decir que todas las adolescentes y jóvenes abrapampeñas con hijos terminan pasándole plomo a los hijos. Y el plomo es un elemento altamente tóxico. Sí, probado. Pero exacto. además, a ver, nosotros hemos vivido el caso de Liviara, que era un arroyo, un vergel que daba vida a dos comunidades, Ujú. ¿no? Y que ahora es un basurero infecto que cada vez que pasan los animales se mueren. Hace pocos años cruzaron unos chicos con botas de goma Ujú. y terminaron en el hospital. Sí. Es decir, no es algo que desconocemos. Sí. Pero además, digamos, yo trabajo mucho con el tema del agua, que por ahí es mi especialidad, Sí. y creo que estas empresas, más que buscar la concentración de los metales, los que buscan son los ambientes glaciares y hiperglaciares. ¿Qué es lo que tenemos en la provincia, digamos? Y que son las reservas hídricas fundamentales, porque Sí, sí, sí. en la Puna hay precipitaciones 3 meses al año. Exacto. Y el resto del año los arroyos se sostienen, digamos, por el goteo permanente que baja de los ambientes glaciares y Sí. periglaciares. Pero eso no solo pasa en Jujuy, eso pasa en todos lados. Sí, pero tenemos, ¿no?, una ley nacional de protección Sí. a los glaciares. Eso la provincia adhiere, se cumple acá. Bueno, hay, digamos, una serie de consideraciones. Por un lado está el hecho de que el inventario nacional no se ha terminado. Sí.
cuando los plazos legales, digamos, ya están muy vencidos. Ajá. Por otro lado, desde el IANIGLIA, por ejemplo, yo he leído informes en los que dicen de que hay glaciares que son inaccesibles. Digamos, si yo soy glaciólogo y digo que un lugar es inaccesible en el planeta Tierra, me tengo que dedicar a otra cosa. Y por otro lado, digamos, existe una normativa que ha generado el IANIGLIA que dice que no se van a relevar los glaciares inferiores a 1 hectárea, Sí. que nosotros en Jujuy tenemos muchos de ellos, Ujú. porque no los pueden localizar por SIG. Digamos, el IANIGLIA es el órgano de aplicación, pero no puede modificar el espíritu de la ley. Entonces, lamentablemente, desde los propios resortes del Estado, Sí. la ley no se cumple. Entonces, una ley extraordinaria Ujú. que protegía lo más importante que tenemos en esta región, que son nuestros reservorios de agua, son como nuestros tanques de agua que se encuentran en altura, porque esa agua baja por gravedad, no hace falta extraerla. Claro. No es, por ejemplo, como el caso de Sales de Jujuy, ¿no? Que, bueno, ellos están haciendo otro desastre, porque están, digamos, ocupando las reservas acuíferas subterráneas de Jujuy, ¿no? Y las exponen al sol para que se evaporen. Claro. Y el viento se lleva eso, vaya a saber dónde, digamos, capaz que es el que contribuye a las inundaciones en el litoral argentino y en Paraguay. Ajá. Porque no sabemos a dónde el viento las lleva, pero lo concreto es que nosotros ahí estamos perdiendo agua. Claro. Y en Sales, digamos, y la explotación evaporítica del litio también es megaminería. ¿Por qué? Porque es hidroquímica. Porque lo que mucha gente no sabe es que se le incorporan 50 toneladas diarias de cal. Ujú. Todos sabemos que la cal reacciona con el agua y una parte de ella, ¿no es cierto?, se mezcla con la atmósfera y va degradando los suelos puneños que ya de por sí son esqueléticos. Sí. Néstor, tenemos Sí. que hacer una pausa, acá Perdón. me están haciendo señas, es interesante el tema, por supuesto. Después seguimos ampliando todo esto que estamos hablando, que en realidad nos está comentando acá el licenciado Ruiz. Ya volvemos con mucho más de Tiempo de Conciencia Ambiental. El sol entró por la ventana. Estamos conociendo acá con el licenciado Ruiz un poco más sobre la actividad minera, qué sería la minería responsable, qué es la megaminería, cómo se trabaja en Jujuy. Recién nos comentabas, Néstor, que la minería responsable es posible, ¿no? Con todo un trabajo ambiental y con una forma de extracción sustentable, sostenible, no es el mismo daño que hacer, como usted decía, lo que son la minería a cielo abierto y las explotaciones estas un poco indiscriminadas. En general, las mineras tan importantes que tenemos en la provincia, Minas Pirquitas, por ejemplo, que ahora ha cerrado, bueno, también es una cuestión de la mano de obra de las familias. Usted dice que no muchas familias viven de la minería o depende en qué áreas o en qué zonas. Claro, en realidad porque tenemos Mina así. Pirquitas, bueno, Sí. hablamos de Mina del Aguilar, Bueno. tenemos Sales de Jujuy, estaba en la minera que estaba explotando en Calilegua. ¿Cuál es el panorama que usted ve en cada una de estas actividades, digamos? Bueno, yo digo, a ver, vayamos por partes. Sí. Si comenzamos con el litio, Sí. digamos, la metodología evaporítica es obsoleta. Ujú. Yo he planteado en repetidas ocasiones en todos los medios, ¿no? Quiero decir, al gobierno que se fue, al gobierno que ahora entró, Sí. en medios académicos, en universidades, en donde tengo la oportunidad de hablar, que existen otras metodologías que pueden ser sustentables. Es más, yo propongo una que es al modo campesino, que lo Ajá. realicen las propias comunidades indígenas, y se puede hacer a contra cosecha de la sal, Sí. en la cual no habría pérdida de agua Ujú. y además, digamos, no se produciría contaminación cruzada, Ajá. que es, digamos, un término que puede parecer complejo, pero sencillamente, digamos,
cuando se mezcla el agua dulce con la salada que está en la superficie de los salares, pasan cosas muy serias. Por un lado, decrece la cosecha de la sal para estos productores milenarios, Claro. porque el ser humano cosecha el litio, perdón, la sal, desde hace más de 12.000 años en Sí, Jujuy. Y por otro lado, si digamos, si el agua salada por peso específico baja y se mezcla con las aguas subterráneas que son dulces, esas aguas, el agua siempre busca por dónde salir. Entonces se expresa en esos ojos de agua, en los manantiales que vemos, aguas abajo, Sí. y que incluso llegan hasta el departamento de la capital. Y yo he observado, y cualquier poblador de la zona puede decirle, de que cuando se expresa esa agua salada, las pequeñas huertas que tienen los pobladores se secan, los animales que consumen esa agua, que son generalmente el ganado que ellos crían, Sí. las ovejas, por ejemplo, se hinchan y mueren. Claro. O sea, yo digo, nosotros tenemos que privilegiar, beneficiar primero a los pobladores jujeños, y cuando digo los pobladores jujeños no solo me refiero a los seres humanos, ¿no? Me refiero a sus producciones agrícolas, ganaderas que las tienen, Sí. sino también a la vida silvestre, ¿no? De la que nadie habla y que son víctimas inocentes, digamos, de esta explotación irracional. Sí. Si hablamos de la minería, hay un concepto que se dice que ya no existen grandes vetas de ley alta, y eso no es verdad. Digamos, en Jujuy hay vetas de diferentes metales, incluso plata, Sí. que sencillamente, yo entiendo, la minería siempre fue una empresa de riesgo. Quiere decir que la minera sabe que tiene que ir a hacer una investigación científica, pero además ahora dispone de muchos medios tecnológicos que antes no tenían. Entonces, se puede mantener esa actividad, digamos, obligándole a las empresas a que cumplan con la normativa legal vigente, Claro. la ley del ambiente, por ejemplo, Sí, sí. por un lado. Por otro lado, la ley de protección de ambientes glaciares y periglaciares. En relación con lo de Calilegua, bueno, eso fue una cosa extraordinaria, Sí. porque la biodiversidad que hay, la Yunga es un espacio geográfico relativamente pequeño, es una cuña que nace en Bolivia, termina en Tucumán, y la reserva de Calilegua es muy importante, pero además, digamos, Calilegua, el Parque Nacional es un lugar frágil, porque Claro. tiene una fractura, porque tiene una falla geológica. Y si nosotros pensamos en realizar alguna explotación minera ahí, estamos poniendo en riesgo a toda la población de la zona, que Sí. es densamente poblada. Claro, esta falla geográfica se debe, Esta bueno, falla geológica perdón, es natural. Es natural, es un accidente natural, Claro, digamos. pero además... Pero que hay que tener mayor cuidado que en otras zonas, digamos. Claro, el río Jordán, digamos, discurre sobre la falla y es expuesta. Y entonces, digamos, hay un riesgo muy importante de que eso termine, digamos, por dañar a los que viven aguas abajo Sí. y a su producción, que es no únicamente artesanal o campesina, sino también es comercial. Digamos, hay una gran producción frutícola, incluso sé de que hay la iniciativa de plantar cacao, café, Claro. digamos. Jujuy nosotros tenemos que verlo como tenemos que darnos la oportunidad de ser una provincia productiva. No podemos seguir viviendo con la misma producción desde hace 40 años. Sí. ¿Y usted cree que la minería es rentable para la provincia o solo para algunos grupos, digamos? Bueno, la minería tradicional da trabajo a mucha gente y la minería es necesaria como actividad humana. Y el Estado tiene que ejercer los controles que están, digamos, legalizados en Argentina y en Jujuy. Por lo tanto, yo creo que la minería puede ser productiva,
hay otra minería de la que nadie habla, que es la minería artesanal que los hermanos realizan Sí. en sus tiempos libres y que Con el tiene arcilla. y que tiene un sentido cultural, ¿no? Por ejemplo, yo conozco a muchos hermanos que en algunos tiempos libres se van al arroyo y sacan alguna pepita de oro Claro. y la almacenan en su chulpita, y cuando tienen un acontecimiento social, que puede ser un fallecimiento, un casamiento, el nacimiento de un hijo, digamos, cambian ese oro, digamos, para responder a esa necesidad social, porque generalmente, digamos, en estas comunidades, cuando se suscitan estos hechos, digamos, baja mucha gente Sí. de los cerros, digamos, para acompañar a la familia en ese momento, Sí. que puede ser grato o ingrato. Y eso requiere de costos, ¿no? Ujú. Entonces tiene un valor cultural que es importante y nosotros tenemos que preservar eso. Sí. Eh, En Jujuy se destaca, bueno, como metales que son de valor, digamos, que Sí. tenemos, bueno, uranio también, bueno, zinc, si hablamos plata. claro, Cuéntenos un poco, ¿cuáles A son ver. las extracciones que se pueden hacer? en la Puna hay toba, por ejemplo, ¿no? ¿Toba? Sí, que es algo muy valioso, que se puede utilizar para la construcción Ujú. y que puede ser explotado racionalmente. La sal, como digo, digamos, tiene una explotación milenaria, Sí. y yo hago la comparación de la sal con el litio y digo, si hace 12.500 años, por lo menos, que explotamos la sal, y la sal, como dicen los hermanos, crece todos los años, nosotros podemos hacer lo mismo con el litio y tener litio para siempre, no litio para 20 años, Ujú. que se lo llevan sin Claro. ningún agregado industrial en el camino, Sí, se lo llevan sí. para el puerto y lo embarcan para Estados Unidos, para Japón, Ujú. y dentro de 20 años vamos a tener una puna que va a ser un desierto. ¿Y cuál es la propuesta que por ejemplo, usted Lo que diría? nosotros decimos es, digamos, que se realice, como digo, a contra cosecha la sal, Sí. y una explotación al modo campesino. Ajá. Es decir, que lo realicen las mismas comunidades. Nosotros hemos desarrollado un proyecto alternativo porque no se trata de oponerse por oponerse, Sí. sino de decir, hay alternativas, Ujú. ¿no? Y después, bueno, en Jujuy hay mucha producción, hay laja, digamos, ahora, digamos, se lo empezó a explotar al zafiro jujeño. Claro. Tiene, digamos, Hay otras posibilidades muy posibilidades. interesantes. Sí, seguro. Sí. Yo creo que, digamos, puede contribuir al desarrollo Sí, sí. sin destruir el ambiente. Claro. ¿Qué opina ahora de la creación de un ministerio de ambiente que seguramente va a fijar los marcos normativos, de dónde se puede mover una empresa cuando va a explotar un mineral? ¿Cree que está bien encaminado? ¿Cree que tiene las áreas correspondientes para el cuidado ambiental? Bueno, yo creo de que la creación del ministerio es algo loable. Sí. Me parece que es una actitud muy significativa del gobernador y espero que el Ministerio de Ambiente en breve tiempo, ¿verdad?, se organice, se arme para poder responder a estas demandas que son tan significativas. Porque es importante lo que están haciendo con la basura, Sí. es verdad. Y le doy un dato más. Hay más metales en la basura que en la cordillera, Claro. ¿no? Ujú. Digamos, Sí. hay que pensar también en explotar esos metales. Sí. Digamos, tenemos que reciclar a los minerales. Ujú. No Es podemos cierto. seguir pensando Que en todo construir desechamos. una sociedad consumista que cambie el celular cada 6 meses Claro. porque le agregó un botón nuevo. Claro, es todo digamos, un ¿no? cambio de culturas, Es un cambio cultural de también, ¿no? pensamiento. Claro, seguro. Néstor, se nos fue el programa. Se nos fue el programa, Gracias. una media hora que sentimos que
nos quedaron muchas dudas y temas, pero es una forma de plantear esta temática, esta inquietud. Todos sabemos que Jujuy es una provincia minera que por mucho tiempo ha tenido una actividad muy intensa con relación a la minería, pero es bueno plantearnos qué tipo de minería queremos y qué tipo de calidad ambiental merecemos y necesitamos. Así que ha sido muy interesante su aporte, su participación, le agradecemos mucho. El agradecido soy yo. Muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos nosotros hoy con Tiempo de. El día miércoles nos reencontramos nuevamente. Tiempo de conocernos, recuerde, como cada miércoles, aquí por Canal 4. El sol entró por la ventana, calentando la habitación. Espero que lo puedas ver, mirándome a la cara hoy. El sol entró por la ventana, presagios de años.